Saludo para todos. Llega hoy a la mesa de trabajo esta tarjeta con chasis TP.MT5510i.PB801 de la marca Sankei para un modelo de 40 pulgadas que no tiene luz indicadora. Vamos a proceder a conectarla a la corriente para empezar a hacer las pruebas. Acá la tenemos ya conectada. Tenemos el teclado y como pueden notar el LED indicador, que debería estar en rojo, está completamente apagado. Vamos a comenzar a medir voltajes para tratar de llegar a una solución del problema que tiene la tarjeta y en sí de la pantalla. Tenemos puesto el osciloscopio en 5 voltios por división. Vamos a medir aquí, que es el voltaje principal de 12 voltios. Y acá tenemos los 12 voltios exactos. Vamos a proceder a medir el voltaje de los 5 voltios. Tenemos el osciloscopio en 2 voltios por división. Esa sería la bobina donde se miden los 5 voltios. Y ahí pueden notar que tenemos dos espacios indicando que 2 espacios y medio indicando que hay 5 voltios. Vamos a proceder a medir la de 3.3 voltios, que sería este regulador lineal que está aquí. Ahí tenemos la punta colocada en la salida del regulador. Y acá tenemos la medida de 3.3 voltios. Aún así, con todos los voltajes presentes, la tarjeta no está funcionando. El LED indicador no está encendido de rojo. Entonces, lo que nos hace sospechar que el problema es software. Para este caso, vamos a reprogramar la memoria eMMC. Vamos a utilizar el programador, el RT809H. Vamos a proceder a quitar el disipador y buscar los puntos para hacer la conexión por ISP y lograr la reprogramación de la memoria eMMC. Pueden ver que ya quitamos el disipador. Tenemos la memoria eMMC. Tenemos las demás subfuentes y ya las medimos y todas están trabajando bien. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a buscar los puntos data 0, CMD y clock. Solamente esos tres, porque la tarjeta sí está funcionando lo que es subfuentes. Con esos tres vamos a hacer la reprogramación de la memoria eMMC. Vamos a buscar el pinout para hacer las conexiones. Esos son los tres puntos que vamos a utilizar: el data 0, el CMD y el clock, para hacer la reprogramación de la memoria. También en este caso tenemos que puentear el cristal a tierra para no dañar el procesador. Este que vemos ahí es el cristal. Este es una de las patillas que tenemos que puentear. Esta es la otra, porque las otras dos van a tierra. Este que vemos ahí es el punto data 0, que corresponde al verde. Ese punto que vemos ahí de soldadura corresponde al CMD, que ahí está marcado en azul. Y este otro es el punto de clock, que corresponde al que está marcado como blanco. Entonces vamos a buscar el cable y vamos a pegar los puntos para luego conectarlo al programador y empezar el proceso de programación de la memoria eMMC. Buscamos el archivo que ocupamos
y lo vamos a instalar. Acá pueden ver los tres cables conectados, el verde, el morado y el blanco, que son Data 0, CMD y Clock respectivamente. Vemos el cristal puenteado a tierra y la tierra del programador conectada también. Ahí están los tres cables mencionados anteriormente. Tenemos el cable ya conectado al programador. Vamos a hacer la búsqueda del archivo y conectamos el programador para empezar a hacer la programación de la misma. Acá pueden ver el archivo, dice Sankey, modelo CLED 40 SID3, versión AA03, tarjeta TPMT 5510 y .pb805. Esos son los archivos que se van a copiar en la memoria. Tenemos la tarjeta conectada a la corriente para poder hacer la programación. Y ahí ya tenemos el programa abierto. Vamos a darle identificar. Lo tenemos por eMMC ISP y lo vamos a probar a 1.8 voltios. Damos OK. Ahí nos dice que está bien. Vamos a darle escribir. Nos dice que es una memoria de 8 GB, versión 5.1 y está de un 0 a un 10%. Vamos a documentos. Buscamos el archivo Sankey. Lo abrimos. Marcamos el más grande en este caso. Y le damos a abrir para que empiece la escritura. Vamos a ver si nos acepta. Al no haber una comunicación efectiva por los puntos ISP de Data 0, CMD y Clock, decidimos bajar la memoria para hacerlo directamente en el programador. Aquí pueden ver, ya limpiamos la parte donde va la memoria. Ahí tenemos la memoria, basta limpiarla, pasarla a la base para revalinarla y pasarla al programador. Posiblemente algún problema en la memoria no permitió la comunicación por ISP, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Acá ya la tenemos colocada en la base, la limpiamos. Ahí la tenemos lista. Vamos a colocar el stencil para ponerle la soldadura en pasta y proceder a derretirla con la estación de aire caliente. Acá ya colocamos el stencil y vamos a proceder a colocar la soldadura. Esta es la soldadura que vamos a utilizar, es una soldadura para 183 grados centígrados. Acá ya revalinamos la memoria, ahí pueden verla, todas las esferas están perfectas. Vamos a proceder a pasarla al programador para revisar el estado de la memoria y, si es el caso, programarla nuevamente. Acá tenemos ya la memoria en el programador. Tenemos abierto el programa. Vamos a darle a escribir y escoger el archivo que vamos a cargar, que sería este de Sankey de 43. Marcamos el primero. Le damos a abrir. Y ahí está escribiendo los datos en la memoria. Sí se lleva un rato porque es una memoria de 8 GB. Puede tardarse a veces hasta 10 minutos, a veces menos. Pero ya iba casi por un 8%. Vamos a esperar. Ahí el programador nos indica que está escribiendo. Ya va por un 25%.
En este momento ya terminó la escritura de la memoria, vamos a sacarla y vamos a pasarla a la tarjeta para volverla a colocar. Ya tenemos la tarjeta lista para instalar la memoria. Colocamos flux. Ahí donde va esa flechita, en esa dirección, va la patilla número 1. Entonces vamos a colocar la memoria y a pegarla con la estación de aire caliente. Acá ya colocamos la memoria, la centramos en la marca que ella trae. Ahí la pueden ver. Vamos a proceder a calentarla para pegarla y probar si la tarjeta ya queda funcionando. En este momento ya la soldamos. Vamos a esperar a que la tarjeta se enfríe para hacer la prueba. Aquí tenemos ya la tarjeta armada. Se colocó el disipador. Vemos que ya el indicador de standby está en rojo. Tenemos conectada la tarjeta al TV160. Vamos a dar power. Ella debe pasar la luz a verde y encender lo que es video y empezar a cargar el software. Ya ahí pasó a verde. Vamos a esperar a que cargue el Android. Está empezando a cargar Android. Y ahí está la tarjeta trabajando. Vamos a ver lo que es canal. Lo que es esta, canal hacia abajo. Canal hacia arriba. Volumen. Menú. Está el menú. Y lo que es las funciones también están funcionando. Entonces sí fue acertado el diagnóstico de que el problema estaba en el software. Se quiso hacer por ISP, no aceptó la comunicación. Entonces se bajó la memoria, se volvió a instalar el software, el respaldo que se tiene de la memoria, y se logró corregir el problema de la tarjeta. No hubo necesidad de cambiarla. Se rescató y lo que queda es que el cliente la instale en la respectiva pantalla. Se empaca y se envía para que el cliente arme la pantalla. Recuerde que este es un video más para el canal de Electrónica RC. Si el video es de su agrado, los invito a suscribirse, a comentar, compartir, darle like y nos vemos en un próximo video.